Buenos días, hermanos. Aquí estamos de nuevo en un estudio más de la palabra de Dios a través de la Iglesia Redentor de las Asambleas de Dios en Miami, Florida. Les habla su hermano Rafael González. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios sobre la epístola a los Gálatas. ¿Quiénes eran estos Gálatas? ¿Por qué Pablo lo escribió? Se considera esta la primera epístola neotestamentaria que Pablo escribió, allá por el año 50 de la era cristiana. Los Gálatas eran un pueblo que estaba, o que sería hoy Turquía, que habían emigrado, eran tribus que habían emigrado desde Francia. Habían ido emigrando, combatiendo, hasta que fueron absorbidas por el Imperio Romano. Y Galacia era una provincia romana en esa época. La base de esta epístola que escribió Pablo era un asunto muy importante para la iglesia. Es el mismo asunto que se debatió y resolvió en Jerusalén, en el primer concilio que se hizo en Jerusalén. Pablo tenía un propósito con esta epístola, y era que había un grupo de hermanos llamados judaizantes que querían imponer que todos los hermanos convertidos que no eran judíos tenían que profesar la ley, que tenían que circuncidarse, entre otras cosas. Y para eso estaban atacando la autoridad de Pablo para las iglesias. Inclusive hablaban de que él no era un verdadero apóstol porque él no fue de los originales. Vamos a ver la defensa de Pablo sobre su autoridad. Pero antes de que comencemos, vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestros, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, con todas estas personas que nos van a ver, están viendo y nos verán en el futuro. Te pedimos, Señor, que tú mandes tu Santo Espíritu y que use nuestros labios para expresar tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De inmediato vamos a dar inicio al versículo 1. ¿Cómo comienza? Esta epístola es una epístola que podríamos decir un poco dura de parte de Pablo. Podemos haber visto todas las otras epístolas y Pablo trata siempre en sus cartas a las iglesias con una manera mucho más suave que la que hace en esta epístola. Por supuesto, lo ameritaba. Había un grupo de judaizantes, de falsos maestros, que querían destruir la verdad central del Evangelio. Y esa verdad, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 1, en esa salutación, que tiene 5 versículos, comienza él expresando: Pablo, apóstol. Y entonces, entre paréntesis, algo que no debería estar entre paréntesis, porque es toda una verdad. Un apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué dice él que no de hombres ni por hombre? Porque él es un apóstol que fue llamado por el mismo Jesucristo. Él no estuvo con los 12. Cuando Judas se ahorcó, los apóstoles se reunieron y decidieron echar suertes para elegir el sustituto de Judas. Y eligieron a Matías. Y podríamos decir, ¿cómo eligieron a Matías? ¿Fue el Espíritu Santo o fue otra cosa para la elección de Matías? Porque Matías no aparece en las Escrituras más adelante. Sin embargo, Pablo
es un baluarte fundamental en todo lo que fue la expansión del Evangelio. Y vemos cómo fue, porque dice aquí, no por hombre ni por hombre. Él no fue ungido como apóstol. A él no se le enseñó, él no fue a ningún curso para enseñarle lo que era el Evangelio. Fue el mismo Jesucristo. Y vamos a ver en Hechos 9, los versículos 15 y 16. Cuando él iba persiguiendo a los cristianos, iba en el camino a Damasco, ¿qué pasó? Un resplandor, una luz muy fuerte apareció en su camino y cayó a tierra. Y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Jesús se le apareció. Yo soy Jesús, el que tú persigues. Porque cuando alguien persigue a un hermano de la iglesia, a un creyente, también está persiguiendo a Jesús. Y Pablo estaba persiguiendo a los hermanos cristianos en esa época. Quedó ciego, se le ordenó que fuera a un lugar y el Espíritu Santo le habló a un hermano que vivía en esa zona, Ananías, y le dijo, ve donde está Pablo. Ese discípulo Ananías que el Señor le dijo en visión, le dijo, ve, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a Judas, en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. En el siguiente versículo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ananías no quería ir. ¿Por qué? Porque Pablo era un gran perseguidor de la iglesia y seguro que tenía miedo, como lo tendríamos nosotros también. He oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos mal le ha hecho tu santo en Jerusalén? Pero el Señor le dijo, ve, ve, porque este hombre, que dice el versículo 15, él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y en el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 asevera, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue Jesucristo mismo que escogió a Pablo. Y quizás nos podríamos preguntar si fue un error escoger a Matías. No sabemos. Pero sí sabemos que Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice en el versículo 1, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Ahí estaba él comenzando su salutación diciendo una verdad fundamental para él, que él tenía autoridad que había sido impartida por Dios, no por ningún hombre, no por ningún notable de Jerusalén, no por los apóstoles, no por Pedro, ni por Juan, ni por Jacobo, sino por el mismo Jesucristo. Él fue escogido. Así que él tenía autoridad. Y el mismo Señor Jesucristo fue el que le reveló el Evangelio. No se lo reveló ningún hombre. Versículo 2. Entra esa salutación y dice a todos los hermanos que están conmigo, y dice, ¿a quién va dirigida esta carta? Es la única epístola que escribió Pablo que va dirigida a muchas iglesias, no a una sola. Todas las otras epístolas que él escribió fueron dirigidos directamente a una iglesia. Pero aquí en Gálatas dice a las iglesias de Galacia. Eran muchas iglesias, eran varias, que él había fundado en su primer viaje misionero cuando estuvo por esa zona. Esas iglesias que podían ser de Antioquía de Pisidia, de Iconio, de Listra, de Derbe. Cuando él fue con Bernabé, que lo acompañó, en su primer viaje misionero. Y fueron visitadas esas iglesias una y otra vez. Cada vez que él iba, las visitaba. Versículo 3. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí el Talmud está poniendo primero la gracia. ¿Por qué poner la gracia primero? Porque a través de la gracia de nuestro Señor es que entra la paz en nosotros. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Entonces, da una de las verdades fundamentales de la que Él va a hablar más adelante. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Padre había mandado al Hijo para sacrificarse por nosotros, por todos nuestros pecados, por tus pecados, por los míos, por los de las personas que vivieron y también por los que personas que van a venir, por los pecados del mundo. Él se dio a sí mismo, y cuando se dice a sí mismo es algo grandioso. No es nada más que dio una parte de sí. Jesús se dio por completo a nosotros. Él se entregó completamente para que a través de su sacrificio nuestros pecados fueran perdonados. Y habla del siglo malo. ¿Y cuál es el siglo malo? Es el mismo siglo malo que estaba viviendo en la época de Jesús. Es el mismo siglo malo que estamos viviendo ahora, donde muchas personas, millones de personas que no conocen a nuestro Salvador y Señor, que no reconocen a Jesucristo como Dios, están en las drogas, están en los vicios, en el alcoholismo y cuánta cosa mala hay en este mundo. Por eso habla del presente siglo malo. Pero ese presente siglo malo sigue siendo presente hoy en día. Y nosotros tenemos que trabajar para que todas esas personas conozcan a Jesucristo y sean libradas, como Él nos ha librado a nosotros, del siglo malo. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina la salutación. ¿Y por qué le da gloria al Señor? A Él sea la gloria. Toda la gloria se debe dar solamente para nuestro Señor. Solamente Él es digno de todo honor, gloria y honra. Nadie más. Y nosotros tenemos que darle gloria, tenemos que alabarlo constantemente, hermano. ¿Qué tiempo pasa en el día en que nosotros nos olvidamos de Jesús, de su sacrificio en la cruz por nosotros, y no le damos alabanza ni gloria? Y nuestra boca tiene que ver de continua alabanza hacia nuestro Señor. Por eso siempre dice Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. No la gloria ahora, no la gloria mañana, sino por toda la eternidad. Y ahora pasa, después de esa salutación un poquito amplia, pasa a entrar en materia. Y fíjense cómo Él comienza. Alarmado, estoy maravillado, pudiera decir, alarmado de que tan pronto hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba alarmado y entra de una vez en materia. Dice, ¿cómo es posible que tan pronto ustedes se hayan alejado del evangelio que yo os enseñé? Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está bien claro. Dice, ustedes se han apartado siguiendo otra doctrina. Y la doctrina era que le estaban agregando al evangelio. Le estaban agregando un requisito a la salvación. Estaban pervirtiendo el evangelio. Dice aquí perturbando, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Porque solo hay un solo evangelio, hermano. Es el evangelio de la verdad, que nuestro Señor Jesucristo se convirtió en hombre,
el Hijo de Dios, se convirtió en hombre, vino a la tierra, predicó aquí, fue crucificado por todos nuestros pecados, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el sacrificio de Cristo es lo único que nosotros necesitamos para la salvación. No necesitamos ninguna obra, no necesitamos convertirnos en alguien bondadoso, no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y lo dice en el versículo 8. Mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese lo duro de él. Está poniendo en maldición cualquier tergiversación, cualquier cambio del evangelio que Cristo anunció. Lo pone como maldición. Dice, sea anatema. Anatema es maldición. Aún sea él o alguien que viniera, no importa quién fuera, si cambiara el evangelio, poniéndole o quitándole, sea maldición, sea anatema. Es fuerte, es una maldición, y es una maldición eterna, por toda la eternidad. Seguimos adelante. Como antes hemos dicho, dice él, también lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Lo recarga. Quiere dejarlo bien claro, que es una maldición agregarle o quitarle al evangelio, como dice la palabra. Ni una tilde de la palabra de Dios se ve cambiar, ni una tilde. Entonces él comienza a hablar de sí mismo, da su testimonio en el versículo 10, comienza y dice, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí tenemos que ver qué está pasando hoy en día. Las prédicas en la iglesia, hay intocables, hay temas que no se tocan, que no se pueden tocar, que no se quieren exponer claramente. Hay algunas iglesias quizás que están buscando predicar para comodidad, para que la gente no se sienta mala. Las hay que acomodan el evangelio, que cambian la palabra de Dios, que predican algunas cosas que están como ordenadas por Dios, las tienen como prohibidas para predicar en esas iglesias, que solo predican las bondades, que no hablan de arrepentimiento como un requisito indispensable para la salvación, que hablan de que con obras se puede lograr la salvación. El que hace esto, como lo dice él, no es siervo de Cristo, es siervo de los hombres. Está buscando agradar a los hombres y no a Dios. Está buscando acomodarse en el mundo. Es muy fácil acomodarse en el mundo. Pero Pablo, como los otros apóstoles, por la verdad del Evangelio, por predicar el Evangelio que Jesucristo le había dejado, sufrieron persecución. Y yo sé que no todo el mundo está dispuesto a aceptar que lo persigan por predicar la verdadera palabra de Dios. Veamos qué dice el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué? Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, como decíamos antes, sino por revelación de Jesucristo.
fue el mismo Jesús, después del hecho que sucedió en el camino a Damasco, fue el mismo Jesús que se lo reveló a él. Él está defendiendo su conocimiento y está defendiendo su fe y está defendiendo su apostolado, porque él era un verdadero apóstol, no ungido por hombre, sino por el mismo Señor. Entonces él habla de sí mismo y agrega en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Quién era Pablo? Era un judío de los duros, de los fuertes, que perseguía con odio a los cristianos, a los nuevos creyentes. Él recibió autoridad para perseguirlos, encarcelarlos y eliminarlos. Él estuvo presente cuando se lapidó a Esteban, el primer mártir cristiano. Y algunos dicen que es probable que él estuviera durante la crucifixión de Jesús, porque él era un fariseo notable. Y ahí en la cruz estaban los fariseos burlándose de Jesús. Y quizás Pablo era uno de esos que estaban ahí, porque no se menciona el nombre. Él perseguía sobremanera la iglesia de Dios y dice que la asolaba. Todo el mundo le tenía miedo, había terror. Ese era él. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús y todo cambió. Siguiente versículo. Dice, él se está hablando de cómo era él. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tenía preeminencia dentro de los mismos judíos. Siguiente. Entonces él aquí habla de su conversión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fue a Dios que le agradó. ¿Qué le agradó a Dios? Revelar a su Hijo en mí, dice él. Vino la revelación a mí, fue Dios mismo que le reveló todo lo que él sabía. Todo el conocimiento que él tenía, fue el mismo Dios que se lo reveló. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Aquí está diciendo él muy claro. Él recibió la revelación directamente de parte de nuestro Señor. Pero cuando él recibió esa revelación, no salió corriendo a Jerusalén. No buscó ninguno de los apóstoles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No lo hizo. ¿Qué dice más adelante? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que se fue a Arabia. Y estuvo en Arabia. Y después dice que volvió a Damasco. Tuvo un tiempo. Tuvo 3 años. Vamos a ver qué lo dice más adelante. Pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Aquí está hablando él muy claro. Él estuvo 3 años alejado, predicando la palabra de Dios dentro de los árabes, de toda esa zona, dando lugar a que la gente lo conociera. Recuérdense que como perseguidor de la iglesia, donde quiera que iba, todo el mundo le tenía miedo. Pero esperó un buen tiempo para ir a presentarse ante Pedro y ante los apóstoles allá en Jerusalén. Entonces dice que fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Pero dice que no vio a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estuvo con Pedro y ahí se necesitaba una comunicación entre ellos. Porque Pablo tenía que decirle a Pedro, que Pedro supiera quién era él, quién había sido y cómo Jesús lo había transformado.
no vio a ninguno de los otros apóstoles, a Jacobo y a Pedro. Tuvo con Pedro esos 15 días intercambiando opinión y conocimiento, y él expresándole a Pedro de todos los acontecimientos que le habían ocurrido a él y de toda la labor que había hecho hasta ese entonces. En el versículo 21, en esto que os escribo, el 20, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí él está hablándole a los Gálatas para que ellos conozcan quién es él, si no lo conocían. Quizás sabían algo de él, pero no sabían esto que había sucedido. Él está dando a ellos el conocimiento de su testimonio vivo para que ellos consideren que el evangelio que él había predicado es el verdadero evangelio y no el que sus enemigos, los judaizantes, estaban tratando de hacer, de presentarle a ellos como un evangelio con obras para la salvación. Entonces, después que se abrió con Pedro, fue a las regiones de Siria y de Cilicia, levantando iglesia y propagando la palabra de Dios. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Muchas iglesias no lo conocían. Solamente oían decir, ahí anda predicando aquel que nos perseguía. Ahora predica nuestra fe. Aquel que en otro tiempo nos asolaba, nos mandaba a la cárcel, nos hacía mucho daño. Pero decían, gloria a Dios, gloria a Dios, glorificaban a Dios por la obra que habían hecho en Pablo. Aquí le está hablando a los Gálatas para que conozcan cuál ha sido la verdadera historia de Pablo. Estuvo predicando y levantando su iglesia, y a los 14 años después subió otra vez a Jerusalén con su compañero Bernabé y llevaba también consigo a Tito. ¿Quién era Tito? Él esperó tanto tiempo porque necesitaba conocer, predicar todas las necesidades que había y predicarle a todas esas personas donde él estaba levantando su iglesia. Pablo se distribuyó por toda esa zona, pero dice que él fue a Jerusalén por una revelación. Y aquí agrega algo que vamos a explicar, para no correr o haber corrido en vano. Expuso en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué hizo él? Yo estoy predicando el evangelio de la salvación, pero quiero asegurarme, quiero estar bien seguro para no haberme equivocado, que este evangelio que yo he estado predicando es el verdadero evangelio, y lo voy a consultar con los demás apóstoles. Fue en la época, lo podemos ver en Hechos 15, donde se formó el primer concilio en Jerusalén, donde iban a estar todos los apóstoles y un montón de otras personas más para tomar notas de todo el trabajo que se había hecho y hablar del verdadero evangelio para eliminar las dudas que habían en algunos. Dice, entonces él llevó a Tito. Tito era un griego, no judío, que se había convertido con Pablo y era un gran predicador, y él lo llevó como un testimonio al concilio de Jerusalén, como un testimonio de la conversión entre los gentiles, entre los no judíos. Pero aún a Tito, que había sido convertido con Pablo,
que era un predicador, los judaizantes lo querían obligar a circuncidarse. Ellos insistían en que para la salvación se necesitaba profesar la ley, se necesitaba circuncidarse, invalidando el sacrificio completo y único de Jesús en la cruz del Calvario, que es lo único que se necesita, tener la fe en ese sacrificio, porque por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto, a pesar de los hermanos introducidos a escondidas, dice Pablo, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y volvernos a reducir a esclavitud. Dios nos libera. Cuando creemos en Jesús, Él nos da liberación. Nos libera de nuestros vicios, nos libera de nuestras malas actitudes, nos libera de todo lo malo que poseemos y nos libera de las cargas. Dicen, alguna persona dice, bueno, cuando yo me convierta, cuando no son convertidos, yo quiero ser mejor, yo quiero tener una mejor actitud. ¿Y qué? Podríamos pensar en eso. Pero, ¿es por obra? La salvación no es por obra. La humanidad no acepta, no quiere aceptar que la salvación es por gracia, por la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Esa naturaleza nos impide ver algo. No solamente que nosotros no somos malos, sino que qué tan malos somos que necesitamos otra cosa que no sea que yo me porte bien. Y quieren comprar la salvación haciendo pequeñas cosas, haciendo pequeñas obras de caridad o de bondad o de misericordia para con otros. Y nada de esto nos da la salvación, hermano. Así como la ley no nos justifica, por la ley no podemos ser salvos, tampoco por las obras podemos ser salvos. Las obras son el resultado de nuestra conversión y creencia en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Las obras salen solas. No necesitamos las obras para salvarnos. Jesucristo dio todo lo que necesitábamos para la salvación eterna, y es su cuerpo entregado en sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Y dice Pablo que entraban para espiar a escondidas. Estos judaizantes habían hecho una campaña en contra de Pablo, y cuando Pablo iba a un lugar, a una iglesia a predicar y se iba, ellos venían detrás y decían, podemos pensar que lo decían de esta manera: ¿qué le ha dicho Pablo a ustedes? Que la salvación es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es cierto. Pero agregaban algo: pero no pueden ser salvos y tener vida eterna si además de creer en Jesús, no se circuncidan y siguen la ley. Lo hacían a espaldas de Pablo. No lo enfrentaban cara a cara, como hoy en día. Los enemigos del Evangelio muchas veces no lo enfrentan cara a cara. No salen a decir, no, Jesús no existió. No, usan tácticas muy finas para apartarnos del Evangelio. Se van por la tangente, cambian las cosas, introducen cosas nuevas, quitan algo, y siempre todas las sectas, todas las falsas religiones siempre agregan que para la salvación uno tiene que hacer algo. Y ahí está la falsedad.
La salvación es por total gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Como los judaizantes que decían, sí, tú te vas a salvar, pero tienes que llevar la ley, tienes que circuncidarte. Y ahí estaba el pecado de ellos. Seguimos. Entonces dice que ellos querían que Tito, que era un recién convertido, no judío, también tuviera que circuncidarse. Y él lo dice, lo defendió con mucha fuerza. Dice en el versículo 5 del capítulo 2, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Ustedes se imaginan que después que él había predicado durante todos esos años la verdadera salvación, de dónde provenía, que ahora aceptara que a Tito se le circuncidara? Tito, una creación de él, un convertido de él. De ninguna manera, jamás él podía aceptar eso. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Entonces aquí agrega, para exponerle bien a los Gálatas cuál había sido toda su trayectoria. Pero de los que tenían reputación de ser algo, a mí nada nuevo me comunicaron. O sea, aquí está hablando él. Él se reúne con Pedro, con Jacobo, con todos los apóstoles. Dice que nada nuevo le enseñaron. Porque lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, dice. Dios no hace acepción de personas. Ellos habían sido en otro tiempo los seguidores de Jesús y estuvieron 3 años con Jesús, recibiendo las enseñanzas del Maestro. 3 años. Todo el ministerio de Jesús estuvo él con sus apóstoles. Pero dice, eso no me importa, porque Dios no hace acepción de personas. Así como ellos tuvieron 3 años con Jesús, el Señor mismo Jesús les reveló a él toda la verdad del Evangelio. Y Dios no tiene acepción de personas, no mira más a un rico que a un pobre, ni a un negro que a un blanco. Para Dios todos somos iguales. Es una acepción muy difícil de aceptar, muy difícil para algunas personas. Inclusive hay llamados cristianos que no aceptan que todos somos iguales, que tienen diferencia, ven con diferencia a otro tipo de personas. Uno, porque son hispanos quizá, negros quizá. Así como los judíos tenían acepción de personas. Ningún judío hablaba bien de un gentil. Los gentiles eran pecadores que tenían que perderse. Todavía hay mucha gente en el mundo y en este país, en Estados Unidos, mucho más, que tienen acepción de personas, que ven a las personas de un modo diferente, por su raza, por su etnicidad, por su género inclusive. Y eso lo condena a Dios. Más adelante, versículo 7. Entonces está hablando de esas personas de reputación, se refiere aquí a Pedro, a Jacobo y a los demás apóstoles que estaban con él. Dice, antes por el contrario, como vieron que a mí se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Pablo es el apóstol a los gentiles, a los incircuncisos, y Pedro se dedicó a predicar básicamente a los hermanos judíos, a la de la circuncisión. Y él agrega en un versículo 8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
Él se está comparando a Pedro. Él te está diciendo a ti, hermano, Pedro tiene la verdad y yo también tengo la verdad. La revelación de Pedro fue a través de Jesús y yo también, mi revelación fue a través de Jesús. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Y dice que esa persona, los apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas del Evangelio de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos la circuncisión. O sea, aquí está hablando que en ese concilio, después que ellos vieron que estaban predicando el mismo Evangelio, ambos predicaban lo mismo, que la justificación viene por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no se le dieron la diestra, aquí está hablando, le dieron el visto bueno para que siguiera predicando. Le dieron palmaditas. Siga, hermano Pablo. Solamente nos pidieron, dicen ellos, y dijeron, váyanse, tú sigues predicando bien, pero acuérdense de una cosa, acuérdense de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia, dice. Y Pablo recogió ofrenda para los pobres de Jerusalén, que era una iglesia muy asolada y eran muy pobres, y él mismo la fue a llevar. Él fue a sus iglesias, recogió una gran ofrenda y la fue a llevar. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, aunque se nos acaba el tiempo. Que nos acordásemos de los pobres. ¿Y por qué? La única recomendación que le dicen, el Evangelio está muy bien, pero acuérdate de los pobres. ¿Por qué? Los pobres son muy importantes para Dios. Los pobres fueron muy importantes para Jesucristo. Él siempre cuidó de los pobres. Multiplicación de los peces y los panes y los peces. ¿Por qué? Porque sintió lástima de que todas esas personas no hubieran comido. Jesús alabó a la viuda que dio lo que tenía y no al rico que le daba que daba a las ofrendas de lo que le sobraba. Jesús le dijo al hombre rico que fue donde él que quería ser su discípulo. Y yo he hecho esto y esto, todo lo hacía bien. Y le dijo Jesús, anda, coge tu dinero y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo? Bajó la cabeza y se fue. Porque el dinero para muchas personas es su Dios. Se olvidan de los pobres. Y nosotros, hermanos, no nos podemos olvidar de los pobres. En esta época de gran tribulación aquí, en este país, muchas personas no están trabajando. Hay hermanos que han perdido su trabajo por un mes, mes y medio, casi 2 meses, y no se sabe cuándo lo van a recuperar. Pensemos en ello también, que el Señor nos manda que tengamos cuidado de los pobres, del huérfano, de la viuda y del extranjero. Me da pena cuando algunos pastores nunca hablan de eso. Al contrario, a veces se siente que dicen, no, pero la riqueza no es que son malas, el amor al dinero es lo malo. Pero es muy difícil, Jesús lo dijo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre el reino de los cielos, porque casi siempre el rico tiene amor al dinero. Ese es su Dios. Sigamos. Versículo 11. Entonces dice, pero luego pasan unos días, un tiempo, no sabemos cuál, y dice que llega a Antioquía. Y aquí Pablo dice que le resistí cara a cara porque era de condenar.
porque Pedro se estaba comportando con cierta hipocresía. Porque dice que antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, los judaizantes, quizás, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la gente de la circuncisión, o sea, de los mismos judíos. En esa época, cuando los hermanos se reunían en el banquete, lo que se decidió para no herir susceptibilidades era que los hermanos de la circuncisión, o sea, los judíos, tenían una mesa y los incircuncisos, o sea, los gentiles, tenían otra mesa. ¿Por qué? Porque ellos comían de todo, los gentiles, mientras que los judíos no comían esto o aquello, especialmente el cerdo. Pedro, cuando estaba ahí con Pablo, comía con los gentiles. Pero al llegar Jacobo y los otros judíos, inmediatamente se cambió de bando, se cambió de mesa y se fue a comer con los judíos, porque tenía miedo. Tenía miedo. Siguiente versículo 13. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de él. Fíjense, tenía miedo de comer con los gentiles. Y eso era una hipocresía. Eran hermanos también, salvos igual que ellos. Versículo 14. Aquí es muy fuerte. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todos, lo dijo en voz alta para que todos lo escucharan. No podemos ser hipócritas en el Evangelio. No lo podemos ser. Y Pedro después lo reconoció que él había sido hipócrita. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley no hay perdón, no hay salvación, solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Cristo no es ministro de pecado. Porque si las cosas que destruí, o sea, dice, lo que yo destruí, lo que yo era antes, un judío perseguidor de la iglesia, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y él no lo iba a hacer. Y termina diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley es muerta. Con Cristo estoy justamente crucificado. Cuando nosotros nos crucificamos con Cristo, porque nosotros vemos cómo Él se sacrificó por nosotros y todos esos pecados que teníamos al aceptar a Jesucristo son echados afuera y ya no pecamos más. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya yo no puedo pecar. El pecado está aparte, el pecado desapareció de mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó, Jesús se entregó por mí, por ti, por tu papá, tu mamá y tus hijos. No desecho yo la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, si la ley fuese la justicia, si por la ley nos justifica, Cristo murió en vano. Hermano, Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo único que nosotros necesitamos para la salvación. No hay nada más. Olvídese de lo demás. Vamos a pedirle a nuestro Dios y Padre que nos ayude a comprender esta verdad. Que Cristo, como sacrificio, es lo único que necesitamos.
necesitamos para nosotros. La gracia de Dios en nuestra vida es lo que necesitamos. No andémonos con rodeo. Todos queremos la salvación eterna. Oremos a nuestro Padre. Prediquemos el Evangelio verdadero. No luchemos por la fe. No permitamos que se hable de otro Evangelio. No permitamos, hermanos, que nos opaquen, que nos arrollen. Nosotros tenemos la verdad que nos ha dejado Cristo. Oremos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a predicar el Evangelio. Señor Dios y Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos las gracias, Padre Santo, porque te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Porque te reconocemos, Señor, que por la fe en ti, por la gracia tuya, Señor, es que nosotros somos salvos y que no hay otra cosa por la que podamos ser salvos, sino por ese sacrificio tuyo de la cruz del Calvario. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo domingo, a la misma hora, vamos a estar pasando el siguiente estudio del libro de Gálatas. Muchísimas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén.